Amigos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Lo he llamado Reyes después del cambio. Y una vez más les digo, bienvenidos. Como ya sabemos, la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 1, el verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por esta hermosa hora. Gracias porque en ti somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque tu sabiduría y tu ciencia nos es revelada a través de tu preciosa palabra. Y hemos aprendido en ti a no pensar más allá de lo que está escrito. Oro para que esta palabra sea de bendición e edificación para mis hermanos, y muchas gracias por el privilegio de poderla compartir en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Somos reyes, y Hebreos capítulo 7, versículo 12, es como la respuesta al título del tema, que como ya les dije lo llamé Reyes después del cambio. Dice el versículo 12 del libro de los Hebreos: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Como tú y yo sabemos, Dios intrínsecamente en su ser interior, en su esencia, en su naturaleza, jamás cambia ni deja de ser. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como lo dice la Escritura. Pero en sus tratamientos gubernamentales con el hombre, Dios hizo cambios que fueron necesarios para introducir nuevas glorias y beneficios para el hombre. Y surge una pregunta: ¿por qué Dios es Dios de cambios? Porque Él estableció que tu entendimiento y el mío se moviera de gloria en gloria, es decir, de conocimiento en conocimiento y de sabiduría en sabiduría. Y lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy es que corría el año 67 después de Cristo, cuando el autor de Hebreos recibió la revelación de que era necesario un cambio de sacerdocio y un cambio de ley. ¿Por qué tenía que darse ese cambio? Hebreos capítulo 8, el verso 6 y 7 tiene la respuesta. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente que no se hubiera procurado lugar para el segundo. Aquí sería muy interesante que tú tuvieras la Biblia a tu alcance y que juntos pudiéramos leer estos textos maravillosos. Pero lo cierto, amados, es que lo que el texto nos dice es que el primer pacto fue un pacto defectuoso, y que si no hubiera sido defectuoso, ciertamente no hubiera dado lugar a un segundo pacto diferente. En el verso 13 del mismo capítulo dice: al decir
nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Recordemos que la epístola se escribe en el año 67 después de Cristo. Hasta este año y hasta el año 70, en donde se ejercían las funciones del viejo pacto de la ley. La respuesta tú y yo la tenemos muy clara, en el templo en Jerusalén. Pero hay que notar que años atrás Cristo profetizó sobre este templo en Mateo capítulo 23, y lo vamos a leer. Mateo capítulo 23, versículo 37 y 38, lo siguiente. En la Biblia Reina Valera hay un título que dice Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Dice el verso 37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y dice el 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero en Mateo 24 también, leámoslo, versículo 2, dice, respondiendo él les dijo a sus discípulos, quienes le mostraron a Jesús el edificio del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo que el Señor está diciendo es que no quedaría de este templo absolutamente nada que no fuera destruido. Y el cumplimiento de esta palabra profética es en el año 70. La historia dice que en este año entraron las legiones romanas a Jerusalén y destruyeron el templo. Y ahí exactamente fue donde se produjo un cambio de sacerdocio y un cambio de ley. Como tú y yo sabemos, del año 70 hasta nuestros días, no hay templo para ejercer el sacerdocio, ni funciones obrantes acerca de la ley. Y nos preguntamos por qué. Porque Dios hizo un cambio. Y esto es sumamente importante. ¿Cuál fue ese cambio? Que Dios determinó en el año 70 destruir el templo, el segundo templo construido en Jerusalén, para no habitar en más templos hechos por manos del hombre, como lo dice Hechos capítulo 17, el versículo 24, donde la palabra del Señor dice, leámoslo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, desde el año 70 hasta nuestros días, ¿en dónde encontramos a Dios? Lo encontramos con todos los hombres, y no metido dentro de una urna en el templo judío de Jerusalén, que ya dijimos que fue destruido, pero que tampoco lo encontramos en una megaconstrucción de las que hoy tantos líderes cristianos se ufanan y se enorgullecen, diciendo, bienvenidos al templo de Dios. Hay por ahí una congregación en Guatemala que se llama la Casa de Dios. Pero, amados hermanos,
Por la palabra de Dios sabemos que la casa de Dios y el templo de Dios somos tú y yo en nuestro espíritu, porque Dios predecretó no habitar más en templos hechos por manos humanas. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 3, es una palabra tan maravillosa que tiene una doble interpretación profética, pero que anunciaba este cambio en el año 70. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Vale entender que el cielo habla del trato espiritual de Dios y la tierra habla del hombre, del corazón humano. Y en esta visión dice que Juan vio un cielo nuevo. El antiguo cielo fue la ley tratando Dios con una nación, Israel. Pero el nuevo cielo es Dios en el Espíritu tratando con su iglesia. Dice: porque el primer cielo, el antiguo pacto, y la primera tierra, Israel, pasaron. Y amados hermanos, dice el verso 3 del mismo capítulo: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. A partir del año 70, de la destrucción del templo literal de Jerusalén, la Jerusalén terrenal, Dios está ahora con los hombres. Está con ellos porque ellos ahora son su pueblo. Ya no es Israel. Ya no son las naciones de la tierra, que son los gentiles. Es ahora su iglesia universal, maravillosa, como ya hemos visto en temas pasados, que está compuesta de todos los gentiles que han entregado sus vidas a Jesús, que han sido traídos por el Padre a Cristo, y todos los judíos del remanente que no fue endurecido y que también forman parte de esta gloriosa iglesia de Dios. Y dice la palabra que Dios mismo está con ellos como su Dios. ¿Por qué Dios cambió de templo? Es sencillo, porque ese templo antes del año 70, ya lo leímos, era defectuoso, porque ese pacto antiguo era defectuoso, porque ese sacerdocio antiguo era defectuoso, y porque esa generación de reyes que vemos a través del Antiguo Testamento también era defectuosa. Y los cambios de Dios se deben precisamente a lo defectuoso del primer pacto, que procuró y dio lugar al segundo. Y hoy vamos a aprender algo bien importante. Todo lo defectuoso pertenece a lo animal. Y Pablo nos da una revelación maravillosa en 1 Corintios capítulo 15, versículo 46. Dice, y léelo conmigo, dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Aquí nos damos cuenta de un cambio, de lo animal a lo espiritual. O sea que tú y yo venimos de lo animal, pero ahora estamos en lo espiritual del hombre. En el antiguo pacto, el hombre vivía en la carne. En el nuevo pacto, el hombre en Cristo vive en el Espíritu. Y es por eso que hoy somos reyes después del cambio. Y no solo reyes, sino también sacerdotes. Cuando la posición de reyes estaba excluido a un solo hombre y la de sacerdotes a los levitas. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, hoy a ti y a mí nos ha hecho no solamente reyes, sino también sacerdotes.
Y lo que yo quiero invitarles, hermanos, pastores, líderes, predicadores de la palabra, hermanos y hermanas, es a que entendamos que ni tú ni yo podemos estar donde Dios estuvo, sino donde Dios está. ¿En dónde está Dios? Está en lo espiritual. Por eso es que Dios no habita en templos hechos por la mano del hombre, porque un templo es un templo hecho de material y visible. Eso es animal, eso es lo carnal, eso es lo terrenal. Pero la iglesia de Cristo, que es un edificio celestial, ha sido hecha por Dios mismo y ganada a precio de sangre en la cruz del Calvario. Así que entonces, desde el año 70, cuando se cumplieron todas las cosas escritas del Antiguo Testamento, tocantes a la ley, al templo, al sacerdocio, a Jerusalén, como lo vamos a ver en un tema futuro, el programa de Dios ya no está más en lo físico, ya no está más con lo animal, lo terrenal, lo carnal, lo diabólico, ni habita en templos hechos por manos del hombre, porque su programa, hoy contigo y conmigo, es un programa espiritual y celestial. Alabado sea Dios. Por esto es que Hebreos capítulo 12 nos enseña una verdad extraordinaria y gloriosa. Dice la palabra del Señor en el versículo 25. Hebreos 12, 25. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién habla hoy en nuestras vidas? Es Cristo. Dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, Moisés, los profetas, etc. Mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual, que es la voz de Dios mismo, dice, conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. En este texto extraordinario que te recomiendo que leas y que medites en tu devocional, se nos dice que la voz de Dios conmovió la tierra en el año 70. Con un propósito, removió las cosas movibles, el templo, el tabernáculo, el sacerdocio, la ley, todo lo que en aquel templo se oficiaba, del cual tú y hoy yo sabemos que no quedan sino las ruinas de un muro que se llama el muro de las lamentaciones. Y removió todas estas cosas movibles, quedando para nosotros las cosas inconmovibles, recibiendo de Dios un reino inconmovible, donde lo único inconmovible es el amor de Dios por ti y por mí, un amor sin pactos y sin condiciones, y un amor que nunca deja de ser, pues el amor de Dios sí es inconmovible. Aquí entendemos, hermanos, entonces un cambio de glorias. Pasamos de la ley a la gracia, y de la gracia al amor incondicional de Dios para nuestras vidas. El llamado del Espíritu Santo para su iglesia en este siglo XXI, en este final de los tiempos, cuando la venida del Señor
está a la puerta. Es que entremos a vivir en la nueva gloria de Dios, en el nuevo pacto de Dios, en este nuevo reino de Dios, que es un reino de vida y libertad. De la comprensión de estos temas nació el nombre de mi ministerio, que es Reinando en Plenitud. Y es que, amados, el Señor Jesús en Mateo capítulo 21, verso 43, Mateo 21, verso 43, lo profetizó para ti y para mí, diciendo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Estaba él hablando a los israelitas en su tiempo. Dice, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esa gente somos tú y yo. Esa gente somos nosotros, el nuevo templo, la iglesia del Dios viviente. Así que la verdad no hubo un cambio de reino, sino un cambio de pueblo. Lo que Dios tenía para la nación de Israel se lo ha dado en pleno a los hombres en la tierra, tanto gentiles como judíos. Y Dios en el año 70 le quitó literalmente el reino a Israel, al Israel según la carne. Y se lo quitó para dárnoslo a nosotros, de quien el apóstol Pablo dice que somos el Israel espiritual de Dios. Pero ¿por qué Dios le quitaría el reino a los rabinos de Israel, a los sumos sacerdotes y a los sacerdotes del templo de Israel en esa época? Ya lo leímos. Porque esos rabinos, esos levitas, esos ministros del templo literal eran defectuosos. Ya no le estaban sirviendo en fidelidad a los propósitos e intereses de Dios en el primer siglo. Y cuando Dios quitó, es porque hizo un cambio para darle algo nuevo a sus planes. Y para incluir en sus planes ya no solo a la nación de Israel, sino a todos los hombres de la tierra, judíos y gentiles. Por tanto, mi amado, tú y yo somos reyes después del cambio. Y por eso el Espíritu Santo nos invita a no resistirnos a los cambios que Dios ya hizo. Tú y yo tenemos que tomar la determinación de estar después del cambio. Porque si te quedas antes del cambio, seguirás metido en el sistema defectuoso de la ley y del antiguo pacto, el cual Dios terminó para con el pueblo de Israel en el año 70. Ese viejo sistema de la ley fue demolido juntamente con el templo en Jerusalén. Y la novedad, la sabiduría, la ciencia, la vida de Dios está después del cambio de planes, del cambio de los sentidos y propósitos del Dios eterno para la humanidad, que como tú y yo ya aprendimos en otros temas, fue el de proveer una ayuda idónea para su Hijo. Y sabemos que esa ayuda idónea es la iglesia. Lo que yo me he preguntado muchas veces, y lo estoy viendo últimamente, es por qué muchas iglesias y pastores se resisten al cambio. ¿Por qué no entienden o no conocen los cambios que Dios hizo en la cruz con su muerte y después de su resurrección, en su trato de Dios con el hombre? ¿Por qué no entender
que el formar parte de la gloriosa iglesia de Cristo es el propósito del cambio de Dios para llevarnos a reinar en vida, paz, gozo y libertad. Pero ve uno con preocupación, amados, que las tradiciones se resisten al cambio, que las religiones se resisten al cambio, que las iglesias, muchas que yo conozco, se resisten al cambio, que los ministros y pastores religiosos no quieren que nada cambie. Y siguen predicando ley, y siguen predicando figuras y sombras del Antiguo Testamento que hoy en Cristo son obsoletas, que son rudimentos débiles, que no proporcionan vida al oyente. Pero todo esto, amados, tiene que cambiar. Tu entendimiento tiene que cambiar. Necesitas una metamorfosis mental y religiosa. Y me preguntarás, ¿por qué Dios hizo cambios para no volver a hacer cambios y mantenerlos nuevos en lo inconmovible? Porque quiere a su pueblo en un nuevo compromiso, en una nueva visión y misión. Dios quiere a su pueblo en novedad de vida. Dios lo quiere reinando en el Espíritu, lo quiere en vida y libertad. Nos desea reinando bajo un cielo nuevo que es la gracia, y bajo una nueva Jerusalén que es la iglesia, la celestial, de lo cual hablaré en breve en los temas que estoy tratando en Facebook, en el Seminario Bíblico de la Gracia. Porque Dios nos quiere bajo una nueva vida, bajo un nuevo nombre, bajo un significado nuevo y bajo un propósito nuevo. Y yo quiero decirte que cuando uno, amados, entiende todo lo que Dios cambió en la cruz y lo que ocurrió en el año 70, uno se da cuenta que después del cambio es donde comenzó nuestro reinado. Yo he venido cambiando mucha doctrina defectuosa del sistema religioso que se me inculcó en las denominaciones donde me levanté. He venido cambiando mi manera de pensar, de creer y mi manera de ser. Y es que, amados, en esta novedad de vida veo un camino más excelente. Veo mayores glorias e entendimientos. Y lo más hermoso, que veo algunas personas de las que yo les enseño de manera particular esta verdad, que están reinando en vida, paz, gozo y libertad. A través de todo esto he aprendido a ver a la gente no en muerte, no en esclavitud. Y digo, como aquel ciego de Juan, que fue sanado por el Señor en Juan 9:25, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y amados, cuando uno entiende los cambios, mueve su vida a pensar diferente. Comenzamos a vivir diferente, a sentirnos diferentes y por ende a enseñar diferente. Después del cambio es donde está la diferencia. Porque tú y yo sencillamente somos reyes y sacerdotes después del cambio.
Y yo quiero decirte, mi hermano, mi compañero de milicia, mi amado pastor, amigo, si esta palabra de cumplimientos de Dios te saca de la apostasía y de la religiosidad y de los rudimentos de la doctrina, el propósito se habrá cumplido. Ahí estará el cambio. Si lo que vengo compartiendo contigo te libera de yugos y esclavitudes religiosas, ahí está el cambio. Si te quita los diablos y demonios de encima, entendiendo que Cristo derrotó a Satanás y a los principados y a las potestades con su muerte en la cruz, ahí está el cambio. Si esta palabra te quita los velos de la ignorancia, ahí está el cambio. Si hay cambios, eso es gloria, esto es vida, esto es libertad. Jesucristo vino a revelarnos a través del apóstol Pablo la verdad del evangelio de la gracia. Y cuando tú lo empiezas a entender y a escudriñar, es gloria, porque tú pasas entonces de muerte a vida, de la carne al espíritu, entendiendo la verdad de Dios. Entonces tú eres verdaderamente libre, pues Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En gloria, cuando pasas de condenación a seguridad, cuando pasas de mendigo a rey, es gloria. Porque cuando tú estás en gloria, tú sueltas todas las cargas y aprendes a entrar en el reposo total de Dios. Pablo dijo en 2 de Corintios, voy a leérselo, 2 de Corintios capítulo 3 versículo 9. Dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, es decir, la ley, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Te das cuenta del cambio? Hemos pasado de un ministerio de condenación y de obras a un ministerio de justificación gratuita en Cristo. Es decir, hubo un cambio de glorias. ¿Y qué es una gloria? Una gloria es la manifestación de un conocimiento. Y nuestra gloria, amados, es entenderlo, es saberlo, es vivirlo. Por lo tanto, debemos dejar ya de vivir como esclavos y entender que somos reyes después del cambio. Amado, yo te invito para que hagamos una oración. La iglesia necesita conocer el evangelio de la gracia. Y tú y yo tenemos una responsabilidad. Así que vamos a orar, dándole gracias a Dios por el cambio. Porque hubo cambio de ley, cambio de sacerdocio y, por supuesto, cambio de reinado. Hoy tú y yo somos los reyes del Dios Altísimo, de lo cual hablaremos más adelante qué significa eso. Y los sacerdotes del Dios viviente sobre la tierra. Y nuestra ley es la ley del amor, que es la ley de la gracia. Querido Padre Celestial, yo te doy gracias en esta hora. Yo sé que nada de esto es muy sencillo para algunos. Venimos atestados de tradiciones y de enseñanzas de letra muerta. Desde que pasamos por un instituto bíblico o nos sentamos en una banca, en una congregación local.
a escuchar ley, a escuchar prohibiciones, mandamientos de hombres. Y de donde por muchos años estuvimos sin poder entender la gloria que tú trajiste para tu iglesia. Pero amado Dios, te damos gracias porque el momento ha llegado y el tiempo es aceptable para que tu iglesia entienda y para que la lámpara esté encendida con tu verdad. Verdad que solo el Espíritu Santo, que es el aceite, puede alimentar, haciendo que nuestras vidas produzcan el fruto que tú esperaste de una nación como Israel, pero que en la carne no te pudo dar. Pero que nosotros, en el nuevo pacto del Espíritu, sin duda alguna, damos para tu gloria, por el poder de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, yo espero que haya sido bendecido con la palabra. Este es el comienzo de muchísimos temas que hay para esclarecer este misterio de Dios, escondido desde antes de la fundación del mundo. Y amados, quiero darte gracias por tu atención. Y quiero declarar que tú eres un bendecido. Y que tú eres un hombre y una mujer libre en el Espíritu y herederos de todas las promesas de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.